en un contexto de campaña electoral, además, y de garantizarnos la transparencia de esos comicios para que asuma el próximo presidente y ojalá ese próximo presidente pueda romper con lo que ha venido siendo una historia de inestabilidad en los últimos años para nuestro país. Estamos ya, como no, aquí con nuestros invitados esta noche que forman parte de un panel: Richard Arce, excongresista; Juan Cheput, excongresista, pero además exministro de Trabajo en su momento. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. A ver, ¿cómo evaluarían ustedes esta vacancia de Dina Boluarte? ¿Realmente la señora llegó a un punto en que ya no podía sostenerse en el gobierno? ¿Hay aquí un cálculo político? ¿Cuál es la lectura que hacen? Sobre todo porque tanto el señor Gerí como el señor Rospigliosi, que hoy es el presidente del Congreso, públicamente habían dicho, uno en una entrevista, el señor Gerí, y el otro a través de un pronunciamiento de la bancada, que no asumirían los cargos en los que hoy están. Entonces, ¿cuál es la lectura que hace Juan Cheput? Bueno, yo creo que definitivamente este es parte de un cálculo electoral, ¿no? Yo creo que ellos no han evaluado bien a la opinión pública en el sentido de que iba a reaccionar dándose cuenta de inmediato que es oportunismo electorero. Y una vez más, el gatillador ha sido el tema de la seguridad. El atentado contra Agua Marina, al igual como antes contra el cantante de apelativo El Ruso, originó una reacción en el Congreso, que en este caso terminó con la vacancia. Y la verdad es que ellos ya estaban sufriendo, sobre todo APP y Fuerza Popular, el desgaste producto de una complicidad con el Ejecutivo que es más que evidente. Y por otro lado, como se han forzado a esa vacancia, no han querido a su vez perder el control del manejo del gobierno. Y es por eso que han optado por una persona que representa o es un miembro de esta coalición gobernante, ¿no? Que es el señor José Gerí. Dicho sea de paso, tampoco han calculado el nivel de deslegitimización que ha tenido desde el primer instante, como estamos viendo al día de hoy. Yo nunca he visto que un presidente no tiene ni siquiera 24 horas y ya se está pidiendo su renuncia. Entonces yo creo que lamentablemente nada ha cambiado. No han hecho el cálculo político adecuado de lo que iba a significar ante la opinión pública la presencia de una persona completamente cuestionable. No solamente por el lado de la falta de experiencia política, sino por la trayectoria que tiene. Cada minuto, cada hora surgen nuevos descubrimientos sobre su pasado cuestionable, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto inmediato, la constitución del gabinete. Muy pocas personas que se sientan íntegras van a querer pertenecer a un régimen que tiene un presidente cuestionado. Es por eso que tiene dificultades para conformar un gabinete en esos momentos. Y por eso no hemos escuchado ni en siquiera 24 horas un nombre. Así es, definitivamente. Un nombre. Yo quería aprovechar la presencia de Richard Arce para preguntarle por el caso de Philip Butters. Es decir, la agresión a Philip Butters en Puno pudo haber pesado también, es decir, pudo haber asustado a los partidos que, como bien señala Juan Cheput, sostenían a la presidenta Boluarte. Eso es definitivo, ¿no? Porque es la muestra de la rabia que siente la gente con esta clase política. Lo que hemos vivido ayer es la muestra de la hipocresía de los partidos políticos que han estado sosteniendo al gobierno de Dina Boluarte, sabiendo de su incapacidad, de su incompetencia, y yo diría hasta de negligencia. Porque si recuerdas bien, el hecho de Agua Marina, un crimen execrable, atentar de esa manera tan salvaje, con una ráfaga de tiros contra músicos entrañables, queridos, realmente ha afectado a todo el país y nos muestra que estamos tocando fondo. Pero cuidado, eso es consecuencia de algo, y esa consecuencia es que el Congreso de la República estuvo aprobando leyes infames para favorecer a los delincuentes, el tema de la extinción de dominio, el allanamiento. Podemos enumerar más de 20 leyes, todas para favorecer a los delincuentes, inclusive los extorsionadores ya no pueden ser investigados como organización de hecho, criminal. Los representantes de los gremios de transportes justamente cuestionaban, y en sus movilizaciones, en las más recientes, también pedían que se deroguen algunas de esas normas. Pero justamente, Mávila, por eso, o sea, si te das cuenta, han promovido leyes infames. Desde el Ministerio del Interior se ha desestabilizado todo el sistema de investigación de la policía. Se han tumbado la DIVIAC y han enviado al retiro a los oficiales más probos, más prolijos en el trabajo de la investigación y la lucha contra la delincuencia. Entonces, ¿eso a qué nos ha llevado? A tener a un impresentable como Santibáñez de ministro del Interior. Yo creo que ese ha sido el mayor costo político
de Dina Boluarte en su negligencia y nos ha mostrado permanentemente que nunca tuvo ningún reflejo. Hasta en el último momento, fíjate, ya estaba vacada y tiene la gran oportunidad de dar un mensaje a la nación. Yo decía, bueno, siquiera hará un mea culpa y agradecerá al país por la oportunidad, porque es la primera mujer. No, ella pensó que estaba en 28 de julio y empezó a leer una retahíla de actividades que se realizan sí o sí, independientemente de quién es el presidente. Los colegios, se arreglan hospitales, se hacen carreteras, lo realizan los ministerios. Ahora, mirando entonces, de cara para adelante, porque tenemos que no estaba en la tenemos realidad, una ¿no? coyuntura particularísima, estamos a muy poco de que se realicen las elecciones. La pregunta es, ¿el señor Gerí puede garantizar si es justamente producto, ¿no?, de una decisión adoptada por el Congreso de la República y si él representa una continuidad, lo que ustedes dicen, que estas fuerzas que sostenían a Dina Boluarte, pero para las que ya la presencia y ese sostén les estaba pasando factura, ahora, al no querer dejar ese poder y al colocar a Gerí en la presidencia de la República, nos pueden garantizar a los peruanos transparencia, legitimidad en el próximo proceso? Pregunto. Yo lo dudo. Bueno, le doy cierto margen de confianza con la conformación del gabinete. En realidad lo que le va a dar el perfil de cumplimiento con esa jornada realmente dramática para el país en lo que se está convirtiendo el proceso electoral es a quienes convoque para el gabinete. Si convoca a un premier sin peso específico como el presidente de la República, que no tiene capacidad para generar un consenso con las fuerzas políticas y está ligado a esta coalición política, pues definitivamente vamos a seguir en crisis. Y en el desorden que hemos tenido, hay una circunstancia que para mí es uno de los detonantes también de toda esta situación. Ayer en la mañana, el desorden en una reunión tan gravitante en Palacio de Gobierno, en la cual se convocan a parlamentarios, a ministros y a dirigentes de gremios, y que salgan desconcertados los parlamentarios porque no están en la lista y que los propios dirigentes indiquen que no saben para qué los han llamado si al final los van a rechazar en Palacio. Ese nivel de desorden que hemos visto a la parte epitelial está en todo el ámbito del gobierno. Lo que sucede es que se ha llegado a esta situación porque el Congreso no ha hecho control político. Entonces el Congreso no se puede eximir de una responsabilidad que tiene sobre esta situación, no haber hecho control político y haber permitido, como acaba de señalar Richard... ¿Va a ser Gerí un presidente independiente? No lo creo. A tenor de lo que ha dicho, en los primeros momentos no lo veo así. Además, él surge de una coalición que ya ha sido responsable de 3 crisis en los últimos 10 años, porque fue Fuerza Popular y APP quienes forzaron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, fueron ellos quienes le quitan la alfombra a Merino después de haberlo apoyado, y son ellos los que sostienen a Dina Boluarte para finalmente darle la espalda. Entonces hay mucho de inmadurez y de irresponsabilidad en estas dos bancadas, ¿no?, a lo largo de varios eventos en los últimos 10 años. Richard Arce, ¿cómo podría ser el señor Gerí o dónde estaría la clave para que él realmente pueda tener un perfil de independencia frente al Congreso, si es que lo puede hacer? Y lo otro, no convertirse en un Merino 2.0, como ya se está diciendo. Sí. La premisa está mal formulada, Mávila, porque no tiene ese perfil de independencia. Él es parte de un tinglado que se ha armado en el Congreso. Estaba hablando de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular. Y no puede separarse, es decir, la izquierda. Ahora que ya está en el cargo de la presidencia, él no podría decir, bueno, ok. En un mundo ideal, Mávila, por supuesto que sí. En un mundo ideal lo que pensaríamos es un presidente joven, tiene una serie de denuncias, más bien mostraría absoluta transparencia, allanándome a todas las investigaciones mientras yo voy gobernando y buscando al mejor perfil técnico para cada uno de los ministerios, porque hay que ser claros. Lo que ha pasado en el gobierno de Castillo y sobre todo de Dina Boluarte es la muestra de la decadencia de tener ministros impresentables, que no tenían currículo, tenían prontuario. A ese nivel hemos caído. Entonces hay que recuperar el estatus de ministro de Estado que tenga un perfil mínimo, pero sobre todo solvencia moral, por el amor de Dios, porque ¿qué clase de personas estamos teniendo ahora en los cargos? ¿Lo ves al presidente? Y el presidente tiene antecedentes inclusive de tráfico en la Comisión de Presupuesto. Hay una empresaria que ha dicho que le ha pagado una coima en la Comisión de Presupuesto para favorecer y direccionar un proyecto de inversión, que es lo clásico que sucede en el Congreso de la República. Por Dios, ¿qué clase de presidente estamos teniendo? Ahora, de violación. Los dos han mencionado, dependerá del gabinete, dependerá de a quienes convoque.
Por ahí y de su hemos posición, ¿no?, escuchado, frente al por Congreso. ahí hemos escuchado que, por ejemplo, se estaría pensando en mantener al ministro de Economía. ¿Sería una buena jugada? No, definitivamente es la cuota fujimorista. Y es una persona que ya demostró que no tiene, iba a decir pelele, pero la verdad es que le ha quitado esencia y peso a lo que es el sector economía y en un ambiente electoral. Mira, hace poco yo en un programa vinculado a la minería señalaba, ¿no?, que lo peor que puede pasar es la corriente populista de este Congreso que puede desfigurar inclusive la Ley General de Minería, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están enloquecidos con el año electoral y con la posibilidad de sacar leyes a diestra y siniestra. Y dicho sea de paso, hoy día sale una acusación muy seria en el portal El Foco, indicando que el señor Gerí habría cobrado cerca de $200.000 por cambio de leyes, ¿no? Y es una denuncia que está en el EFICOP, es decir, en ese conjunto de fiscales especializados contra la corrupción. Entonces, un presidente con esos antecedentes es un presidente vulnerable, que depende de quienes lo han puesto. Y acá la irresponsabilidad es de esas 4 bancadas. Entonces, eso dificulta la conformación del gabinete. Otra cosa es un presidente, mira, qué mejor ejemplo en este siglo que el de Valentín Paniagua. Surge de un Congreso que estaba cuestionado y entiende como primer objetivo recuperar la confianza ciudadana. La mayoría era fujimorista y la supo poner en su lugar, ¿no? Y constituye un gabinete independiente y trae una persona impoluta, íntegra, como Javier Pérez de Cuéllar, para reconquistar a la ciudadanía. ¿Qué hace este gobierno? ¿Qué hace este Congreso? En lugar de buscar al más adecuado dentro... ¿Pero quién podría haber sido? Es decir, la pregunta, ¿no? Porque uno se ponía a pensar, a ver, ¿a quién? Eduardo Málaga publicaba inmediatamente que estaba en desacuerdo con la decisión adoptada y todo el mundo decía, bueno, tendrán que buscar al que genera menor rechazo. ¿Quién? Pero en algún momento se le ¿no? preguntó directamente al general Quiabra, por ejemplo, si él asumiría, y él dijo, bueno, ok, asumiría el encargo en este momento difícil para el país. Pero, ¿existía realmente una persona? ¿Podía haber sido Mira, Quiabra una en alternativa situaciones mejor? como esta, disculpa Richard, simplemente para redondear, en situaciones como esta tú tienes que buscar a la persona que mejor represente ese sentimiento de reconquista de la ciudadanía, independientemente de la orientación política. Tú podrías haber elegido a aquellas parlamentarias que no van a la reelección porque pretenden ser alcaldesas o gobernadoras, como Flor Pablo, Susel Paredes. Pero, a ver, eso iba a ser imposible. No, te digo, estoy hablando del universo. Y por otro lado tienes a personas que representan lo que quiere la ciudadanía, que es Por la seguridad, composición del Congreso iba a ser imposible, no van a decir regresan No, los seguridad. caviares, etcétera, Claro, etcétera. pero te estoy diciendo lo que podría haberse discutido cuando hay verdadero deseo de querer ofrecer un cambio. Y por otro lado tenías al general Quiabra, al general Williams. Como Claro, yo menciono a Quiabra Carlos porque Anderson. era uno de los nombres que más se mencionaba, a punto de haberle preguntado en los medios de comunicación a él directamente sobre esa posibilidad. Porque cuando uno buscaba, uno decía, a ver, vamos, este señor, si bien va a ser candidato por el Partido Popular Cristiano, de pronto y dice, ok, me llama el destino, lo asumo ahora y ya. Partido Popular Cristiano no tiene una representación de bancada en el Congreso, entonces, por lo tanto, es la prueba de que queremos a alguien independiente y que puede proyectar una imagen de decisión frente a la delincuencia, ¿no? De saber de temas. Ese era Roberto Quiabra. Pero era más fácil buscar una aguja en un pajar que encontrar a un congresista entre tanto impresentable, mochasueldos, traficantes, niños pero que tenemos. Coincide con Pero sí Juan habían algunas Chapo. personas, y lo han nombrado muy bien, por ejemplo, Flor Pablo, Susel Paredes, inclusive el congresista Anderson, ¿no?, que podría Anderson, lo acabo de haber mencionar. asumido la responsabilidad. Y sí hay una experiencia previa, porque debes recordar que cuando cae Merino, el Congreso tiene que tomar la decisión con una mayoría fujimorista, con una mayoría de la extrema derecha, y coincidieron y pusieron a Francisco Sagasti. ¿Por qué no se que hizo junto esa con misma Paniagua, reflexión sí, ahora? permíteme cerrar la idea, porque no hay junto propósito con político. Paniagua, Francisco Sagasti son de lo poco decente que hemos tenido como gobierno. O sea, no son los presidentes que están siendo investigados, y justamente han sido presidentes de transición. Y qué diametral la diferencia ahora con José Gerí, con todos los antecedentes. Y lo que hizo Sagasti también fue justamente convocar a gente
con solvencia, con experiencia, para que asuman los cargos. Claro, en un periodo cortísimo, como le va a corresponder a Gerí, porque ninguna política pública se va a poder desarrollar en 8 meses. Lo que nos tiene que garantizar es la absoluta transparencia e independencia en este proceso electoral, que olvídate, esa va a ser la agenda que va a marcar su gobierno. Y ya estamos viendo cómo se están sobándose las manos, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza por el Progreso, porque están con la repartija. Que el país se entienda que la vacancia de Dina Boluarte no es que están acordando en el Congreso luchar contra la delincuencia y hay una incapaz la están retirando. No, eso es un cálculo político, viendo las elecciones próximas, porque necesitaban despercudirse, quitarse la carga pesada de haber sostenido un gobierno incapaz, un gobierno que nos ha mostrado que nos puede llevar a esta espiral de violencia donde no había ninguna respuesta. Responder que puede, o sea, la figura creo que grafica su gobierno es que en plena crisis de violencia decir que no respondamos el teléfono es la solución para la lucha contra la delincuencia. Esa es la muestra palpable de su desconocimiento de la realidad y de la gestión gubernamental, ¿no? Correcto, pero el Congreso no es consciente de que ese nivel de desaprobación lo compartía con Dina Boluarte. Sí. Es decir, que hay una conciencia de que esas bancadas la habían sostenido, tenían que desmarcarse, pero desmarcarse, Gerí sirve, es una figura que realmente puede permitirle a esas fuerzas políticas desmarcarse. No. Definitivamente. Mira, ya les puede dar oxígeno. Nosotros tenemos una ciudadanía muy politizada y se ha dado cuenta de inmediato que este es el continuismo. A diferencia de los congresos que hemos mencionado, en este momento no hay propósito político, no hay deseo de abandonar el poder. Lo que han buscado es colocar a una persona de la misma mesa directiva para seguir controlando el poder. Y el solo hecho de plantear como ministro de Economía la continuidad del señor Raúl Pérez Reyes, sin haber elegido al premier, demuestra que el propio premier de repente también va a ser altamente manejable. Porque el premier es el que decide, el premier es el que convoca a sus ministros, el premier es el que conforma su gabinete. Y un premier que se respete va a querer tener un buen ministro de Economía, sobre todo para evitar el galope populista que va a haber en el Congreso. El señor Pérez Reyes no puede continuar en una etapa electoral porque simplemente él ha sido funcional a los ímpetus populistas de estos parlamentarios. Y entonces sería mucho peor el asunto. Estamos en una situación realmente muy grave, en la cual podría haber un 9º presidente dentro de poco. Pero si es el populismo el que ha orientado justamente el afán, la preocupación por lo que supone no solamente desmarcarse de Dina Boluarte, sino por controlar justamente y ejercer una campaña con populismo, entonces eso es lo pero que mira, es que son tan torpes los líderes políticos extraparlamentarios, hablo de los líderes, que no se dan cuenta de que están en una situación peor que la de ayer, con Gerí a la cabeza. Es decir, Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga, Somos Perú, ¿no? Vladimir Cerrón, han querido una continuidad en el poder, no han querido perder el manejo de los ministerios ni cosa por el estilo, y pretendían desmarcarse de Dina Boluarte, y hoy día todo el Perú se ha dado cuenta de que es más de lo mismo. Por lo tanto, siguen con su carga de ilegitimidad. Pero fíjate, Mávila, una vez surgió en nuestra historia reciente que el títere que armaron, y me refiero a Vizcarra, porque recuerda bien que Vizcarra pactó con la conspiración con Keiko Fujimori, lo han manifestado que tuvieron reuniones previas, o sea, se armó todo, éramos congresistas y se notaba que había un interés expreso para que la sucesión se dé de PPK a Vizcarra. Y supuestamente Vizcarra iba a ser el títere. Y Vizcarra se les revirtió. Entonces, el supuesto negado, el consejo que le daríamos al señor José Gerí, si quiere terminar los anales de la historia como un presidente que ha ayudado a un proceso electoral transparente, tiene que hacer eso. Tiene Correcto. que romper con las mafias de la política. Ahí me están ustedes llevando a preguntarles por Patricia Lee, porque lo que se dice es que realmente él incluso la considera su madre política. Estoy hablando de José Gerí. ¿Qué peso va a tener la señora Lee? ¿Sospechan ustedes como lideresa, la persona fuerte, la mujer fuerte de Somos Perú? Hay un detalle Perú. muy importante. Ya tiene el peso. Pero hay un detalle muy importante. José Gerí entra al Congreso gracias a Vizcarra. Él era el accesitario de Vizcarra. Sacan a Vizcarra y por eso es que él es congresista de Somos Perú. Los antecedentes de Patricia Lee la condenan, ¿no? Desde la misma toma de Somos Perú, Por eso, que era el partido el cordón umbilical antes que con Vizcarra, es que está con Patricia Lee. Con Patricia Lee, con APP. No olvidemos que los secretarios generales o altos dirigentes de Somos Perú y de APP son hasta socios
en estudios de abogados, o sea, allí no ha querido perderse el poder. Si el señor Gerí tiene realmente ganas de reconquistar a la opinión pública sobre la base de una independencia, haría lo que en política decimos varios quick hits, ¿no? O sea, éxitos rápidos, ¿no? Por ejemplo, sacas al presidente de salud, ¿no? Que es un desastre, que está vinculado a APP, ¿no? Y colocas a una persona que por lo menos empieza a trabajar bien en ese lugar que dicen que es un coto de APP, pero no está haciendo nada. Y lo podría hacer. Y hay formas. Mira, un elemento indispensable es que él se dedique a una agenda cortísima. Elecciones limpias y transparentes, garantizando la seguridad de los candidatos, reconstitución del tejido institucional y sobre todo la lucha contra la inseguridad. Él no tiene que hacer nada más. Y el gabinete tiene que estar Reconstitución del tejido institucional es lo que me parece más complejo. Así es, pero tiene que ver, por ejemplo, con que no puedes tener una presidenta como hemos tenido a Dina Boluarte, insultando lanzando una serie de infamias contra el Ministerio Público, el Poder Judicial, mientras mantiene prófugos a personas allegadas a él. Por eso ayer, mira, qué confundido está el país, que ayer a mí me sorprendía ver a ilustres constitucionalistas diciendo que era un golpe de Estado, que esto no es incapacidad moral. ¿Cómo no va a haber permanente incapacidad moral con una señora que miente sistemáticamente, que no cumple ni hace cumplir las leyes, que permite que se teja? Miente, a ver, hablamos del tema del desgobierno por las cirugías y estas cosas. El Rolex y todo eso. Claro, pero esas la denuncias, protección. no nos olvidemos que hay un detalle. El Congreso blindado. la vaca por incapacidad moral, pero es el mismo Congreso que una vez que ha recibido las investigaciones de la Fiscalía... Estoy señalando todo el hilo conductor que nos lleva a una situación como la actual. Pero el comportamiento del Congreso es... Porque si se trataba de incapacidad moral por esos casos, entonces la vacancia procedía mucho antes. Pero en el Congreso lo que se ha hecho es archivar todas las denuncias que llegaban. Esa es la muestra de la hipocresía de esta clase política que ha dicho que vamos a vacar a Dina Boluarte, cuando en realidad ha sido una decisión estrictamente política con miras a las próximas elecciones. Eso tiene que quedar zanjado y creo que la población lo ha entendido muy bien, porque la indignación en este momento es justamente contra este Congreso de la República. Este Congreso que ha facilitado todas estas leyes y nos ha llevado a esta situación de vulnerabilidad de la población que ya tiene hasta miedo salir a las calles, no puede trabajar. ¿Cuál creen va a ser la actitud de este gobierno, del gobierno que se estrena con el señor Gerí a la cabeza, frente a las movilizaciones y a las protestas que, de acuerdo por lo menos a la información que tenemos, han sido programadas para la próxima semana? Para ese fin de semana y para el 15. Sobre todo para la movilización del 15. Es decir, detalle, Mávila. ¿Por qué? Se viene el tema de la discusión del reinfo. Ya. Y el reinfo va a marcar la por eso agenda, mismo, ¿cuál va a ser es determinante para los intereses políticos. ¿Cómo se va a manejar? ¿No? Algo que se le reprochaba al gobierno de la presidenta Boluarte es que prácticamente la policía se había constituido en una suerte de guardia del gobierno. En lugar de acompañar las protestas, ¿sí? ¿No? En este caso, la política, digamos, la represión, Gerí va a poder viajar a Puno, por ejemplo. Los ministros de Gerí podrán servir de puente para restablecer la comunicación con el sur del Perú, que está rota. Es que dependerá del premier, mucho de los reflejos de Gerí. En ese caso yo creo que al margen del presidente va a ser importantísimo el gabinete. Yo he escuchado la posibilidad de que coloquen a un economista al frente de... ¿Se puede saber quién? Bueno, me ha llegado Milton von Gesse, ¿no? Milton gente von de Gesse. construcción civil, que me parece una persona destacada, pero yo creo que en estos momentos no estamos necesitando. Él podría ser un excelente ministro, un excelente premier, pero la crisis es política. Y la crisis política exige, por ejemplo, de gente que vaya a Puno, de gente que vaya al sur del país, de gente que vaya a cualquier localidad con un conjunto de ministros y reconstruya esa confianza, ¿no? Entonces, si no se entiende que en estos momentos necesitamos un gabinete con características ¿Qué perfil políticas, debe tener el premier? Yo también coincido en el tema político, el mensaje político, que es muy importante Tiene para que ser llegar a la alguien población. político. Y Con sobre manejo todo, político, por supuesto, algún y político. sobre todo con respeto, porque ese es el gran ¿Parecido a problema. quién? Perfil, a Es que ver, es muy para hacernos difícil. una idea, ¿qué características debería tener Las características, esa persona? sí, evidentemente que tenga la comunicación política transparente y de sinceridad, de reconocer que se han equivocado
y plantear abiertamente el deslinde con el actual Congreso de la República. Eso va a ser clave. Pero si Y quiere hablamos ir de al política, sur. ¿debería ser puede ser un congresista? No, definitivamente. No, el Congreso está completamente Ok, una deslegitimado. figura que forme parte de un partido político, de Claro, hay repente. varias personas que no están postulando, ¿no? Y que son personas notables. Yo no digo un nombre para no quemarlo, pero sí existen personas que podrían, sin ningún problema, asumir el primerato. ¿Aceptarían? Ese es el problema, porque Igualito. hemos coincidido, porque Es que una persona que tiene ¿quién solvencia, llama, pues? que tiene Eso han debido pensar. 3 dedos de frente, va a darse cuenta que este gobierno, los antecedentes lo condenan. Y creo que eso va a ser su talón de Aquiles. Por eso, si te das cuenta, si él realmente se centra, hay un tema estratégico en este momento, que es la inseguridad ciudadana. Ok, la última Basta pregunta de para intromisión ambos, porque el tiempo nos dentro gana. de la Policía Nacional. Por Dios, la Policía Nacional se ha convertido como guardia pretoriana para proteger solamente a esos grupos de poder. Cuando Hay más que bien deberían reconciliar proteger a la policía con los ciudadanos. Independencia. Correcto. Y hay muy buenos es policías. clave la independencia de la policía. Ya, ¿Por la qué esa última pregunta intromisión antes de que me política? gane el tiempo, para los dos, respuesta corta. ¿Llega Gerí al 28 de julio del 26? Con todas estas denuncias, y mañana se comprueba uno de estos casos de corrupción, como el tema de las coimas que podría haber recibido, por Dios, eso va a ser insostenible para su gobierno. Para ¿Sí o nuestra no? elección, Richard Arce, para a nuestras estas elecciones, alturas, con este horizonte, ¿llega o no llega? es complicado, es muy difícil. Yo creo que hacer tienen que algo. hacer un gran esfuerzo para conformar un buen gabinete. Muy bien. Con un buen gabinete sí llega. Gracias a ambos por estar como siempre en el programa. Nosotros hacemos una pausa y vamos a continuar con Prueba de Fuego en unos instantes. Milton, ese es bueno.